vamos a estudiar y voy a pedirles que primero leamos Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2. Perdón, ¿cuál es? Colosenses 2, 16 y 17. Así descansa nuestra alma y aquellos que estén de pronto alrededor nuestro escuchando estas enseñanzas a fuerza mayor. Dice 2, 16 y 17. Por tanto, uy, qué chusquera, vea eso allá atrás donde Nora. Espectacular. Cómo la atienden estos muchachos y la consienten. Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Y lo que estamos haciendo esta tarde es estudiando del Mesías y sombras, porque realmente, y lo hemos visto y lo hemos hablado en estos días, que hay tantas interpretaciones, pero aunque la palabra trata de estar lo más completa posible, todavía no tiene todas las fechas ni las horas exactas que nosotros estudiamos sombras de lo que realmente nos vendrá a estudiar, a enseñar el Mashiach. Pero nosotros necesitamos estudiar las sombras para conocer la perspectiva del Mesías. Si nosotros no estudiamos esas sombras, no nos podemos hacer una idea del cuerpo, de la cabeza. Entonces, hoy vamos a seguir con nuestro estudio de las sombras proféticas del Mesías a través de las fiestas. Y podemos mirar que el Señor establece a Aviv como el primer mes del año. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, sí, empieza el mes de la primavera tierna. Y uno dice, tan dulce el Señor que empieza el año en Aviv, cuando está empezando la primavera. Y uno de los nombres de la primavera es el mes tierno. En Aviv, eso es una de las traducciones que se ven muchas veces de Aviv, es el mes tierno. Y en el mes tierno encontramos a un cordero que se entrega por nosotros. Y el inicio del año bíblico, para que sea Aviv, es porque en el inicio está la redención espiritual con el Mesías. Esa es la razón por qué el mes de Aviv es la cabeza de nuestros meses en el año, porque en este mes empieza la redención del Mesías y se ve de esa manera. Entonces, es un buen tiempo también para que clamemos por la redención de nuestras casas. Si este es el primer mes del año y en este mes está la redención espiritual de Mashiach, nosotros tenemos que mirar que todo está sucediendo con un propósito. Y que este año estudiemos desde nuestras casas es especial. Y lo necesitamos. Y vamos a mirar qué dice Mateo 1:21. Porque si les hablo de las primicias, tenemos que ver que primicias es lo primero. Y primicias está en Aviv, el mes tierno. Y este es el principio de nuestros meses en el año, porque en este mes empieza el Señor con su obra de redención. Y Mateo 1:21 dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No fue ni antes ni después, sino en el tiempo señalado que vino Yeshua, y que vino a ser conocido entre nosotros para salvar al pueblo de los pecados.
Y quería empezar con esta introducción para poder empezar a mirar y a trabajar lo que son las primicias en nuestras vidas y a qué se refiere esta fiesta de primicias. Y ahora sí podemos ir con este antesala a Levítico 23. Entonces ya hemos visto esta mañana Pesach, vimos Hag Hamatzot, o la fiesta del pan sin levadura, del pan ácimo, y ahora vamos a ver Bikurim o primicias. Bikurim con B larga, como suena, y terminación IM. Bikurim, primicias. Estaba pasando nuestro teleprompter cómo se escribe Bikurim. Para los que están escuchando el audio y dijeron, uy, se fue la luz. No, estaba pasando en la pantalla, en el teleprompter, cómo se escribe Bikurim. Entonces los que no lo pueden ver en el calendario, ahí está cómo se escribe Bikurim. Y vamos a ir a Vaikra o Levítico 23. Versículo 9 en adelante. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y uno dice, aquí empieza a hablar de primicias. En el versículo 6 nos habla, en el versículo anteriores, en el versículo 5 nos habla de Pesach, en el 6 nos habla de panes sin levadura, y ya en el versículo 10 nos habla de Bikurim. Ese es el orden de celebrar esta fiesta. Primero Pascua, luego panes sin levadura y ahora Bikurim. Y hay unos requisitos especiales. Primero, las primicias son para los hijos de Israel, no para los judíos. Ahí dice, habla a los hijos de Israel. ¿Cuándo yo puedo entregar primicias? Cuando yo entre a vivir como el Señor quiere que yo viva. Es decir, que un esclavo no puede dar primicias, porque un esclavo no tiene nada que administre. Las primicias la pueden dar los administradores del campo del Señor. Si uno cree que el Señor no lo ha liberado o que uno todavía es esclavo, uno no puede dar primicias. Porque las primicias solo las dan personas libres. Eso es importante mirarlo. Solo los que crean y sepan que el Señor les ha dado una buena tierra para vivir. Y yo, aunque no estoy viviendo en la plenitud, porque ninguno de nosotros podemos vivir en plenitud mientras estemos en esta tierra, yo me considero libre por el Señor, Él me ha hecho libre. Entonces yo estoy obligada a darle primicia al Señor. Y hay algo interesante acá, que da primicia quien trabaja. Porque dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea que al Señor le podemos dar primicias a aquellos que tenemos un trabajo en Él, pero no un trabajo en X o Y empresa, sino un trabajo espiritual. Cada uno de nosotros debe tener un trabajo espiritual. Si tú estás orando por otras personas, si tú aconsejas, si tú ayudas, tú ya estás trabajando tu tierra para darle una primicia al Señor.
Si es una persona que reconoció al Señor como su Salvador y no volvió a orar ni a coger la palabra, no tiene la libertad en su corazón para dar, porque todavía es esclavo de malos hábitos. Entonces es importante que la primicia la den personas que trabajen en el Señor. No me hablo de pastores, maestros, profetas, sino personas que trabajen su vida espiritual. Porque si uno trabaja su vida espiritual, uno tiene la libertad para dar una primicia al Señor. Y acá hay una pregunta que nos hacían en estos días. ¿Cuál es la primicia y cómo sé yo qué debo dar de primicia? Porque no es un diezmo, dice que es una primicia. Y vamos a mirar cuál era la medida de la primicia. Porque ahorita más adelante nos van a enseñar sobre el Homer. Entonces dicen que se debe dar una gavilla por primicia de los primeros frutos de nuestra siega. Y una gavilla quiere decir un manojo grande. Gavilla significa manojo grande. Eso es la gavilla, es un manojo grande. O sea que yo no puedo decir, no les puedo decir un porcentaje. O sea que sale la frase cuando dice, se me vinieron en gavilla, un manojo grande. Por ejemplo. Pero entonces, nuestra primicia es un manojo grande de lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado a administrar. Si el Señor nos dio a administrar un trabajo a través del cual nos pagan económicamente, es un manojo grande de tu economía. Pero si tú dices, no, yo realmente no devengo y no tengo dinero, ¿qué haces tú en tu casa? Ah, no, es que yo coso, pero a mí no me pagan, realmente eso es un trueque. O sea, yo coso unas cosas y a mí lo que me dan es mercado, pero no tengo dinero, que puede pasar ya en este tiempo. Entonces, mira qué es lo que tú haces y coge un manojo grande de lo que tú haces. Hay personas que pueden llevar una cubeta de huevos, un pollo. Y uno dice, en este tiempo, pues sí, si tiene una avícola y es de lo que está produciendo, coja un manojo de lo que tiene y llévelo, porque esa es una primicia. Esa es la primera parte de la fiesta de primicias, que no se debe hacer en enero. Se debe hacer en este tiempo porque estamos en mes lunar. Y ya vimos al principio que Aviv empieza con la redención. Y nadie que no tenga redención puede dar una primicia. Ningún esclavo puede dar primicia. Justamente porque es un esclavo. No es una persona con libertad para coger un manojo grande de su provisión y de su bendición. Hay esas condiciones para que se cumpla la fiesta de primicias. Y uno dice, Vive Pesa, el 14, el 15, empezamos panes sin levadura, y el 16 estamos en Bikurim, o en primicias. ¿Por qué razón? Porque el Señor ya había sacado al pueblo de Egipto. Entonces ya le estaba dando un panorama diferente de lo que iba a ser su vida. Cuando yo doy la ofrenda al Señor, cuando yo doy la primicia al Señor, yo no estoy viendo ni mi presente ni mi pasado. Estoy viendo el futuro que Él me va a dirigir y cómo Él va a hacer las cosas en mí. Solo una persona que es libre tiene posibilidades de ver al futuro con esperanza. Un prisionero nunca ve esperanza en el futuro. Siempre está pensando en su castigo o está resentido, mirando cuándo se puede vengar, pero no ve esperanza en su futuro. Solo una persona que tiene una mente libre puede ver esperanza en su futuro, y es lo que se hace en la primicia. Tener esperanza en que vengan. Anoche hablábamos con Camila. Ella, estudiando su contaduría, trabaja mucho la parte económica,
Y hablábamos de lo que vamos a necesitar ahora, orar, no solo para que el Señor nos indique cómo mover nuestra economía y qué negocios emprender, sino también hablábamos de la necesidad de orar por el gobierno actual y su cuerpo ministerial, porque ellos necesitan tomar muy buenas decisiones por el país y debe ser muy difícil, realmente. Anoche Camila pues me lo decía y decía, sí, es muy difícil y tenemos que orar para que el presidente y la gente que esté encargada tomen decisiones buenas, porque depende de sus decisiones, las cosas en el país se van a mover fuerte o se van a acabar de detener. Y es algo que tenemos que, el Señor debe colocar en nosotros misericordia por todos esos hombres y mujeres. Si están robando, que el Señor detenga en sus corazones y en sus conciencias esas cosas. Pero aparte de eso, que nos permita, que el Señor les permita tomar buenas decisiones para nosotros mismos, para no caer en más presión ni en tratar de volvernos esclavos con cargas para fiscales o algo que puedan venir. Porque ciertamente cuando el país salga de esta cuarentena y de esta primera etapa del COVID, va a venir una recesión económica. Y nos vamos a encontrar en menos de un mes en empresas que no van a poder seguir y que tienen que quebrar o detenerse. Y van a tener que venir desempleo, tiene que crecer la tasa de desempleo, es lo que debe esperarse, es la normalidad de esta etapa de recesión. Vendrá desempleo y vendrán crisis y vendrá angustia, pero a nosotros no nos puede venir porque nosotros somos libres en el Mesías y tenemos que seguir creyendo y dependiendo en Él. Pero como dice esta fiesta de primicias, tomar el manojo grande, entregárselo a Él. ¿Y con qué fin se lo entregamos a Él? Dice que el sacerdote mecerá la gavilla, o sea, el manojo grande que le entreguemos delante del Señor para que seamos aceptos. Tenemos en este momento que definitivamente soltar y darnos cuenta que nuestra economía no es nuestra. Nuestra economía viene del reino de los cielos. Porque si seguimos pensando que nuestra economía está en la tierra, vienen noticias muy difíciles y muy funestas. Nuestra economía viene del reino de los cielos. Nosotros tenemos que entregar ese manojo grande e inmediatamente ver que seamos aceptos en el Señor para que la economía del cielo y del reino baje a nosotros. Y la economía del reino no es como la de esta tierra, y a la economía del reino de Dios no le entró virus. Está perfecta en el amado Yeshua. Está sana, está intacta, está mejor que nunca. Y nosotros tenemos que tener totalmente claro eso. Nosotros necesitamos soltar la economía porque no nos pertenece. Nosotros somos solo administradores. Entonces, más nos vale estar bien con el dueño de la tierra para que nos dé unos muy buenos salarios de aquí en adelante. Nos dé su economía. Nosotros necesitamos eso. Cada uno de nosotros necesitamos convencernos de que somos administradores y que como administradores no somos dueños del local, no somos nosotros los que tenemos que pagar, no somos nosotros los que tenemos que cuidar, no somos nosotros, ni a nosotros nos va a caer la ley. Nosotros somos sus administradores y el Señor responderá por nosotros, pero necesitamos creer que Él es el dueño de la economía de cada uno de nosotros. Y el Señor bendito sea, ha colocado la cuarentena en este tiempo para que nosotros definitivamente veamos que sin estar trabajando porque no se puede, hemos tenido provisión en el hogar y la seguiremos teniendo. Y el Señor seguirá trayendo bendiciones. En estos días alguien nos compartía de entre los 1.300.000 memes que ya creo que cada uno tiene de colección en sus WhatsApp. Había uno muy cómico que decía, qué ironía,
Hace un mes vivíamos diciendo que no teníamos ropa para salir y ahora nos damos cuenta que tampoco tenemos ropa para estar en la casa. Y nos reíamos y decíamos, ese es el corazón inconforme que tenemos, pero nosotros, bendito sea el Señor, somos solo administradores y lo que tenemos en nuestros closets, los zapatos, todo eso nos sirve y está perfecto. Y esa es primicia, es poderle entregar a Dios mi manojo grande y que Él baje y descienda con poder la economía de Él a mi corazón. Esa parte quería tocarla de primeras, de la fiesta de primicias, porque uno tiene muchas dudas de qué es la fiesta de primicias. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es ahí la primicia y cómo lo hago? Y es el 10% de mi sueldo y entonces el diezmo. Entonces, esa era la primera parte que quería poner sobre la fiesta de primicias en este tiempo. Esa es la fiesta de primicias y ahora vamos a ver el sentido espiritual de la fiesta de primicias. ¿Hasta aquí en este campo hay alguna duda o pregunta? Angélica. Sí, o sea, tú dices es un manojo, pero ese manojo ¿a quién se le entrega? ¿Sí? O sea, en este tiempo a los pastores, porque antes se llevaba al templo al sacerdote y él ofrecía. Hace un año estuvimos aquí algunas personas, siempre hemos hecho primicias y cuando nos han traído primicia, ¿qué hacemos nosotros? Como dice la palabra, si es un sobre, hace 2 o 3 años recuerdo que alguien trajo una gran racimo de uvas, de esas grandotas como chilenas, esas que son así gigantes, grandísimas, y nos dijo, esta es mi primicia, en este año no he recibido sueldo, soy madre cabeza de familia, Bueno, dio su explicación y le dijimos, no hay lío, y cogimos la bandeja y dijimos, Señor, tu palabra dice que mesamos las primicias y que tú respondas conforme a tu voluntad, y se hace una oración de bendición. Y la primicia supuestamente no, la palabra dice que quedaba para el sacerdote. Igual nosotros y la compartimos, no hay problema. No tenían por qué quedarnos las uvas a todos. A los que vinieron hace 4 años, les repartimos todas las uvas y lo que había traído esta persona, porque fue la única que trajo primicias de las personas que estábamos en esa ocasión. Pero se debe hacer así, se debe mecer al Señor, porque igual el Señor mira y Él responde, y responde personal y particularmente. En este año no pudimos porque está cada uno en su casa, pero sí les sugerimos que por favor presenten al Señor, y cuando termine toda esta cuarentena, la traigan para mecerla todos juntos, porque tenemos que presentarla todos como pueblo. Pero sí es importante y es el desprendimiento de nosotros. Pensar que podemos administrar y dirigir. De verdad, a mí anoche me tocó muchísimo el análisis que me hacía Camila y me decía, quiera el Señor que ya no vengan más paros ni más molestias, y yo le decía, sí, oremos que todo eso sea detenido, todo ese espíritu izquierdista, porque necesitamos ahora reactivar la economía y ponernos serios a trabajar por una nación. No es hora de criticar ni de mirar. Es muy triste que tengamos la conciencia tan negra de criticar a un gobierno porque le está dando subsidios a los pobres, y estemos mostrando quién es de estrato 5 y le dieron el subsidio. La vergüenza no es del sistema del gobierno, la vergüenza es del que tiene y lo recibe. Uno dice, qué cosa loca. Todo el mundo levantándose a señalar a un gobierno que está dando subsidios a los pobres. Y furiosos porque hay ricos que lo están recibiendo. A mí como gobierno no me daría vergüenza ni pena que me critiquen si hay una falla en mi sistema. La falla principal está en el corazón del que sin tener necesidad lo recibe y se lo roba a otro. Pero todo nos lo hacen ver diferente, no, la culpa es del gobierno. Mire esa página caída, eso no sirve, le están dando a fulano y a mí no.
El problema es de mi corazón, si yo recibo en maldad, sin necesidad. Y si yo necesito y el gobierno no me da, oremos al Señor, que nosotros no dependemos de eso. Vendrán mejores ayudas, solo Dios sabe de dónde va a abrir las cosas y las puertas. Pero es muy tremendo que seamos capaces de criticar a un gobierno y no le caigamos al que nos está robando de frente porque recibió mercados o auxilios sin necesitarlo. Qué conciencia tan negra, de verdad, la que tenemos en el país. Entonces, de esa manera se hace lo de primicias en este tiempo y se hace de esa manera así. Antes muchos no traían, si lo leemos en Levítico, no traían dinero. Ellos hacían el cambio del dinero y compraban el ganado para sacrificar. Preguntas de esta parte de primicias para ir a la parte espiritual con Yeshua de primicias. ¿No? ¿Tranquilos por ese lado? Primera de Corintios 15:20. Que este tema de primicias se enlaza tremendamente con la parte de la gavilla y no quiero tocarla porque José nos va a explicar sobre el Homer. Primera de Corintios 15:20, Norita, ¿tú lo tienes? Listo, dice así: pero ahora Yeshua ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron, he dicho. De los que durmieron es hecho. Aquí dice de los que murieron. Ok, entonces dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, Bikurim, de los que durmieron es hecho. Bikurim. Entonces aquí vemos que en el tiempo pasado el pueblo dio primicias cuando salieron de Egipto. Y en la parte de ahora, después de Yeshua, Yeshua es las primicias de la resurrección. Yeshua es la primicia. Imagínense el Señor qué primicia tomó para él, lo mejor de la tierra. Aquí podemos ver nuestras primicias como deben ser. Dios Padre tomó primicias para él y tomó de lo mejorcito que había para colocarlo primicia. Tomó a Yeshua. Él tomó ese manojito. Yeshua es el manojito de Dios dado a los hombres. Y dice del versículo vamos a leer de ahí en adelante porque habla muchísimo de las primicias de Primera de Corintios 15. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías las primicias y luego los que son del Mesías en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí es donde vemos que la obra del Mesías no ha terminado, que Él es las primicias de la resurrección. Él es las primicias de lo nuevo. Y nosotros debemos entender eso. El día que yo entregue mi manojita de primicias, debo creer que después de eso viene resurrección a mi vida.
Y si yo voy a colocar las primicias de mi sueldo y de mi trabajo, debo creer que el Señor va a resucitar la economía de nosotros. Y créanme que para eso se necesita fe y creerle al Señor ciegamente. Luego de este tiempo que uno dice, voy a seguir trabajando, me van a echar, se va a acabar el trabajo y ahora, y después de esto y los servicios y todo llega y todo parado. Y nosotros necesitamos creer que así como el Mesías es las primicias de la resurrección para los que vienen después de él, mis primicias serán la evidencia de que el Señor va a resucitar nuestra economía. Nosotros tenemos que empezar a creer eso y empezar a decirle al Señor que nos dé ese convencimiento de creer en Él, porque estamos llegando a tiempos de tener que creer en Él, porque ya no vamos a poder confiar en gobiernos ni en noticias humanas. Cada vez se está cerrando esto más y vamos a necesitar creer más en su palabra ciegamente, pero no ciegamente, no porque no sepamos, sino porque ya no hay a quien mirar. El Mesías, en el Adán humano todos morimos. Si miramos al gobierno del hombre, vamos a morir. Si vamos a mirar la economía humanamente, todo va para abajo. Pero si miramos en el Mesías, todo es vivificado. Y creo que este es el reto de la fiesta de primicias en esta etapa y en esta época. Ver que por vez primera en la generación anterior y en nuestra generación se nos encerró de una manera como nunca antes había encerrado un gobierno a un país. Y en todas las naciones de la tierra, en la gran mayoría. Y tenemos que creer que en el Mesías nuestra economía y nuestra vida va a ser vivificada. Esto no tiene precedentes. Nosotros somos la generación que puede creer esto de 1 de Corintios. Que todos lo vemos en muerte, pero en el Mesías todos vamos a ser vivificados. Como la lectura que leía esta mañana Gloria y Norita, las dos leyeron lo de los huesos secos. Hijo de hombre, dile a estos huesos que vivirán. Y el profeta le decía al Señor, Señor, tú lo sabes. Tú sabes si vivirán. Y empezaron a salir tendones y nueva fuerza. Nada es coincidencia de las lecturas que pasaron hoy en nuestro estudio. Nosotros tenemos que ver esto. En Adán todos fuimos hechos maldición y pecado. En el Mesías todos tenemos una oportunidad de ser vivificados y nuevas criaturas. Y el Mesías es las primicias. La primicia es el mejor manojo y el Mesías es la primicia de nuestras vidas. Y por eso cuando Él resucitó, Él dice que Él se llevó todo el poder de la muerte y todo cayó bajo sus pies. Y Él lo va a mostrar al fin de los tiempos, cuando el postrer enemigo que sea destruido es la muerte. Pero el Señor lo va a hacer. Él es nuestra primicia. Él es las primicias de la resurrección. Lo que Satanás pensaba que no se podía, se pudo con el Mesías. Acuérdense que demonio en el hebreo significa el que obstruye el pensamiento. Entre varias de sus acepciones, el que obstruye el pensamiento. Y él pensó que él ya había ganado esto, porque el pecado logró obstruir el pensamiento del hombre. Pero el Mesías vino a liberarnos de todo demonio y de toda tiniebla. Y de un pensamiento obstruido nos ha dado la mente de Él. Miren la primicia de su resurrección. Pablo dice en Filipenses que todos tenemos la mente del Mesías. Y Corintios lo vuelve a decir, todos tenemos la mente del Mesías.
El demonio obstruía la mente nuestra, pero nuestras primicias, el Mesías nos ha dado su mente. Ni siquiera nos ilumina la de nosotros, nos ha dado su mente para que tengamos bikurim, primicia de resurrección en nuestra cabeza y podamos creer que sí se va a lograr y que vida va a haber donde vemos muerte, por su palabra y por su poder. Y hay otras primicias espectaculares que tenemos y vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8:23. Yami, ¿tú lo tienes ahí? Sí. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Todo ese poder espiritual lo tenemos nosotros. Las primicias del Espíritu. Podríamos decir más adelante que 50 días después de saber todo esto de primicias, viene un desposorio en Shavuot y nos dan una ketubá. Pero desde ahora el Señor con las primicias nos está dando las arras. Eso era algo que usaban mucho nuestros padres, unas moneditas que venían con las argollas, y eso se acostumbraba antes. A mí me parecían muy divertidas y muy bonitas las moneditas. Yo no sabía la historia y una de mis mami me dijo, no, cuando uno se ennoviaba y ya se comprometía porque era en serio, el novio le daba a uno esas moneditas. Y ya cuando se iba a casar con uno, le decía, deme las moneditas. Y si a uno se le había perdido una, ya no se casaban con uno. Porque uno no había cuidado las moneditas, las arras del matrimonio. Yo no sabía la historia de las moneditas y yo dije, ¡ah! Increíble. Yo le dije, ¿y eso puede pasar? Y me decía, sí, en varios pueblos se desintegraron matrimonios porque la novia había perdido una monedita. Eso era una gran tragedia. Y aquí la palabra dice que en este momento nosotros tenemos las primicias, las arras del Espíritu. Imagínense cuántas cosas nos ha dado el Señor, que no las perdamos. Porque 50 días después de estas primicias del Espíritu, Él viene a decir, traigo la palabra, muéstrame las primicias espirituales para poder encajar juntos. Porque la palabra sin espíritu es ley y el espíritu sin palabra se enloquece. Entonces, miren para lo que sirven las primicias. Coger ese manojito del espíritu y que el Señor se deleite y seamos aceptos delante de Él. Hoy en día tenemos las mejores primicias, el Mesías y el Espíritu. Son manojitos de Dios, que Dios quiere que tengamos así todo el tiempo para que Él nos acepte, pueda ministrarnos y que nosotros podamos ministrar a otros. Las primicias solo nos sirven para conocer los comienzos poderosos del Rey de Reyes. Y hasta el momento creo que poco hemos trabajado esas primicias. Que el Señor permita que de aquí en adelante nosotros podamos establecer diferencias. Quiera el Señor que esta corta meditación de primicias nos rete a vivir con las primicias vivas,
y que seamos aceptos delante del Señor para que la cosecha postrera sea mejor que esta primera. Porque es muy, muy, muy importante. Y para esto les voy a dejar unos versículos de Pablo en Filipenses, para que miramos las primicias del Señor y lo que podamos hacer. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por el Mesías Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Todos tenemos las primicias del Mesías y todos tenemos las primicias del Espíritu. Así que de aquí en adelante, no es que ya seamos perfectos y ya lo hayamos alcanzado todo, pero hagamos una cosa: olvidemos lo que queda atrás y extendámonos a lo que está delante, prosiguiendo a la meta y al supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Todos llegar a ser su novia y a un matrimonio puro y santo, del cual no queremos ser invitados, sino novia, para poder intimar con el amado y vivir eternamente felices. Amén. Preguntas de Bikurim. ¿Cuándo empezaríamos Bikurim o cuándo estamos celebrando Bikurim? Hoy, ahora, en un rato, porque fue cuando resucitó Yeshua. Yeshua fue la primicia perfecta. Entonces ahorita celebraremos Bikurim, primicias. Y no tenemos en este momento nada, pero ofrezcamos el manojo de nuestro corazón y de nuestra mente. Por lo tanto, y mientras tanto, eso es lo que tenemos para ofrecer, y eso es más que suficiente, porque tenemos al Mesías y tenemos a su Espíritu. Y el que tiene al Mesías y al Espíritu puede hacer lo que hizo Ezequiel: resucitar huesos secos. Eso podemos hacer los que tenemos al Mesías. Ahora sí, la cuenta del Homer. ¿No hay preguntas de eso? Bueno, la cuenta del Homer, o como se dice en el hebreo, Sefirat HaOmer. ¿Cómo se escribe eso? Vamos a pasar el teleprompter por nuestra pantalla para que puedan ver cómo se escribe el Sefirat HaOmer. Como suena con T de tetero final, Sefirat con S, T de tetero, Sefirat HaOmer. Y para poder entender o saber de dónde sale esto, es importante que vayamos a Levíticos o Vaikra, capítulo 23, verso 15. En esta versión dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. De aquí es donde empieza a salir el tema del Homer, o la cuenta del Homer. Pero pues, ¿qué es un Homer?
Creo que es bueno partir de allí. ¿Qué es un Homer? Pero si no, vamos a quedar perdidos si no vamos a saber qué es un Homer. No sé si recuerdan algo de la fiesta del año pasado, ¿recuerdan algo al respecto del Homer? ¿Qué es un Homer? ¿No? ¿Qué es un Homer? Que no se nos olvide porque o si no el matrimonio tuki tuki. Obviamente es una unidad de medida. El Homer es una unidad de medida. Está equivalente, viéndolo matemáticamente, equivale a 3.6 litros. Y hace referencia a uno de los 5 granos. Hace referencia a uno de los 5 granos, un poco más específico, a la cebada. Y este grano también es traducido como eso, como una gavilla, en la cual dice que posterior a este conteo se cuentan 7 semanas hasta la cosecha del trigo. Es lo que se habla, que es cuando ya el trigo está maduro. Sí, ya es cuando el trigo está maduro, entonces se llega, por así decirlo, cuando el trigo ya está maduro se llega a lo que se conoce en el español como la fiesta de las semanas, que en el hebreo es Shavuot. Y entonces vamos a mirar algo. Se me fue acá A Levítico y vamos a Egipto. Estábamos mirando Levítico 23, verso 15. Levítico 23. Verso 15. Pero hay algo muy bueno que hay que ver después, posteriormente. Entonces, en el 23, verso 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. En el verso 21 hay algo muy importante, dice: y convocaréis en este día mismo, día santa convocación, ningún trabajo siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces el conteo del Homer es un estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y no parece, o a veces no se ve mucho, porque el conteo del Homer parece una fiesta por allá un poco lejana, o una fiesta muy metida, por así decirlo, dentro de algo. Y a veces no se ve la importancia del Homer. Es lo que sucede. A veces no le vemos la importancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del conteo del Homer? El propósito del conteo del Homer es poder unir o entrelazar, por así decir, la fiesta de Pesach con la fiesta de Shavuot. ¿Y por qué? Porque esto nos muestra que no es suficiente decir que tenemos libertad. Es decir, no es suficiente decir que Hashem nos sacó o nos liberó de Egipto, cuando en nuestra parte espiritual estamos presos. ¿Me hago entender? Al pueblo lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto y lo sacó ¿para qué? Para que celebraran Pesach. En el desierto empezaran la travesía del desierto de su libertad, y ellos sentían, entre comillas, de una u otra forma, libertad física, pero muchos no sentían la libertad espiritual. Uno de los grandes ejemplos, dice el pueblo en el caminar de Egipto,
entre las tantas cosas, le recriminan a Moshe que en Egipto tenían de comer, mejor dicho, y ahí no. Ejemplo, y estaban libres, supuestamente físicamente, pero estaban añorando en su corazón las cosas de Egipto. Y entonces aquí, viendo lo más espiritual, ¿cómo nos pasa a nosotros? A nosotros nos pasa esto. Decimos que tenemos a Yeshua, nuestro Mesías, que nos hizo libres, pero en nuestro corazón estamos atados. Y en algunas circunstancias decimos, uy, la vida pasada era muy buena. Yo sí que la pasaba muy bueno atrás. ¿Pasa? Uy, yo sí que la pasaba muy bueno. ¡No! Los años de antes, ya eso. Y pasa. Y si supuestamente dice su palabra que nuevas criaturas somos, al decir que nuevas criaturas somos, a partir de ese momento yo tengo un nuevo comienzo. Es decir, que lo que hay de ahí para atrás no debería ni importarme. Es más, yo debería ni recordar, porque es como si fuese un nuevo nacimiento. Tanto es así que Hashem dice en su palabra que Él hace ¿con qué? Con aquellas cosas en donde empezamos a hacer nosotros Teshuvah, retornamos a Él, que coge aquellas cosas que no son aptas en nosotros y las manda al fondo del mar, como quien amarra una piedra y lo manda al fondo del mar para que nunca más vuelva a salir. Pero nosotros la sacamos. ¿Por qué la sacamos? Porque a pesar que en teoría físicamente estamos libres, espiritualmente no. Y esto es el Omer. El Omer tiene que llevarnos a una libertad espiritual. No es suficiente la libertad física. No es suficiente que Hashem haya hecho eso y que nosotros pensemos que Él ya lo hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Y es lo que siempre se ha pensado, que Él es el que tiene que hacer todo y nosotros no debemos hacer nada. Es lo mismo que pasa con la muerte de Yeshua, que siempre se cree que Él murió y con Él murieron todos los pecados. Pero los pecados del hombre están más vivos que un berraco allá afuera. Sale uno y están todos los placeres del mundo. Y entonces, ¿qué acaso no Yeshua murió por los pecados? ¿Y por qué seguimos viendo todo eso allá afuera? Porque hay una parte que tenemos que hacer nosotros y es poner esa parte espiritual. Hay que recordar que Él siempre va en doble vía. Y Él es espíritu más que cuerpo. Y nosotros tenemos que irnos desprendiendo de la carne para elevarnos a nivel espiritual. Entonces, esa entre comillas libertad física debe ir acompañada de una libertad espiritual, en la cual esa acción solo la hacemos nosotros, esa acción espiritual. Cuando yo físicamente decido que Hashem va a ser el Dios de mi vida, yo empiezo a corregir para que mi espíritu se empiece a elevar. Y es algo muy parecido, entonces aquí entrando un trecito a esto de lo que decía la esposa, es algo muy parecido al por qué el sumo sacerdote tiene que mecer la gavilla. ¿Y por qué tiene que mecer la gavilla? Porque esta gavilla trae unos méritos. Uno de esos méritos está en Jueces 6, verso 7. Para que por favor me ayudes, Norita. Jueces 6, verso 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Adonai a causa de los madianitas. Cuando los hijos de Israel clamaron a Adonai a causa de los madianitas. Este es un episodio donde se estaba levantando, por así decirlo,
una guerra fuerte y el pueblo clamó a Hashem. Entonces, ¿qué es lo que trae esto? Trae la protección por medio de la revelación espiritual. Esta es una de las cosas que hace el Omer, trae la revelación, porque la revelación se conoce en el ámbito cristiano y todo esto, que la fiesta de Shavuot es la del Espíritu Santo. Y entre unas de esas cosas es así, es un tema espiritual. El Omer es un tema espiritual, pero es un tema espiritual donde de una u otra forma en ese conteo del Omer pareciese ser, por así decirlo, que Hashem está más atento. Y nosotros por ende tenemos que estar más elevados espiritualmente. Esto es algo importante porque aquí en Jueces Hashem le reveló por medio del Espíritu al profeta estas circunstancias frente al pueblo. Segunda de Reyes, verso 19, capítulo 19, verso 35. Glorita, ¿me ayudas con la lectura, por favor? 19:35. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Hashem y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Cuando se mece el Omer, o cuando nosotros nos damos para que Hashem nos mesa espiritualmente, nosotros estamos aceptando la autoridad del amo del universo. Y es importante que para aceptar la autoridad del amo del universo, tenemos que doblegar la carne y darnos en espíritu. Ejemplo, el orar. Para muchos es difícil orar. Cuesta a veces orar 5 o 10 minutos y a veces cuesta más levantarse a orar. Cuesta. Nuestra carne nos empuja, es algo muy parecido a la gravedad del mundo. Tengo este marcador y si yo lo suelto, el marcador cae. Pero Hashem nos está pidiendo que nos levantemos, aún en contra de esa gravedad. Y no lo vemos así. Y entre las tantas cosas, esto es el Omer. Son 49 más un día levantándonos a nivel espiritual, porque a nivel físico Él ya dio su parte, nos sacó de Egipto, pero a nivel espiritual es nuestra parte. ¿Qué tan cerca quiero estar yo de Hashem? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que en Éxodo o en Shemot 16 verso 32 nos dice: y dijo Moshe, esto es lo que Adonai ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Ese gomer viene de la raíz Omer. Entonces quiere decir, y si todos recordamos, es importante ver que Hashem guardó una parte del Omer en el tabernáculo, en la arca. ¿Con qué lo guardó? Con las 2 tablas de la instrucción
con un rollo de la Torá, con la vara de Aarón, y guardó también el maná, que de una u otra forma es símbolo del Gomer, del Homer. Y dicen que Hashem le dio a nuestros padres del pan que ni siquiera después de toda esta generación han podido ellos probar. Y era tan fuerte en un tiempo cuando estudiamos lo del maná, era tan fuerte que lo que yo quería que el maná me supiera a mí, me sabía. Me invento, yo quiero que sepa arroz con pollo, me sabía arroz con pollo. Y entonces, ¿a qué va la Torá? Va a que ese Homer, ese conteo de Homer, tiene que saberme algo especial cada día, algo que yo sienta, que cambie mi espíritu y me haga sentir algo suave, dulce, ligero. ¿Sí? Entonces podemos ver que este Homer, José, lo que, dime. una preguntita. Sí. Se podría decir que es el Homer, la fiesta del Homer. Sí, eso es una fiesta, ¿cierto? Sí. Sí. Fue su origen fue porque el Señor vio el corazón de los israelitas que no eran libres cuando salieron de Egipto o no. Entre las tantas cosas, porque a eso voy. Realmente cuando uno mira el Homer es un tiempo donde Hashem está pidiendo que nuestra emuná, nuestra confianza, nuestra fe esté en Él. Y entonces nos devolvemos por allá recordando en Shemot, donde le podemos recordar a Moshe, sí, donde digamos se enfrentaba por un lado con el mar o el río para atravesar con el pueblo y del otro lado venían los egipcios. Y entonces Moshe le dice, Señor, ¿qué hacemos? Y Hashem le dice, pues ande, hermano, ande. Yo ya hice lo mío, ande. O sea, ande en qué? En emuná, en confianza. Créanme a mí que yo lo saqué. Humanamente, el pueblo viene de invierno, porque allá en Israel sí están las estaciones. Entonces, invierno empieza desde noviembre y se extiende hasta febrero, casi marzo. De hecho, en los primeros días de Aviv este año, que ya se supone que había entrado la primavera, todavía estaba lloviendo en Israel y estaba haciendo mucho frío. Entonces, vienen de invierno. En invierno no hay cosechas que coger. Acuérdense que en Sukkot fueron todos los frutos de la tierra y todo se recogía porque ya venía invierno. En invierno no hay nada para cosechar porque todo está inundado de aguas y justamente pues la tierra necesita ese descanso y esas aguas para volverse a nutrir y sacar nueva cosecha. La primera cosecha que se puede levantar en estos días para Pascua es cebada. Y esta era la gavilla que se levantaba al Señor, la gavilla de la cebada. Y se tienen que esperar 50 días porque se acaba de sembrar trigo para que venga una nueva cosecha, que es la cosecha de trigo en Shavuot, que es cuando habla el libro de Ruth, que habla sobre vos y que estaba en el campo recogiendo trigo. Entonces uno dice, los 50 o estos 7 semanas de 7 días, estos 49 días, solo sirven para uno depender del Señor y creer que viene una cosecha de bendición para el pueblo y para cada uno de nosotros. En el pueblo de Egipto, cuando estaban en Egipto, salen de Egipto a caminar por donde el Señor les diga, pero no tenían realmente ¿qué venía en un desierto? Nada, cardúmenes y arena. Pero tenían que creer que el Señor les iba a alargar la alacena con la que salieron de Egipto. Entonces, la cuenta del Homer en medio de todo es una cuenta que purifica nuestra vida y que nos hace creer y depender en el Eterno.
Por eso el conteo del Omer se hace a diario. Todos los días se va contando. Hoy es el día 1, es el día 2, es el día 3. Este es el día octavo de la segunda semana. Este es el día 9, segundo de la segunda semana. Siempre se están contando las semanas porque el pueblo está esperando que venga una mejor cosecha y una mejor provisión. Y realmente así nos va a tocar este año después de esta cuarentena. Estar contando los días para que el Señor todos los días nos traiga provisión, bendición y para que quite de nuestra tierra lo que no necesitamos. Porque también en este tiempo, aparte de que el trigo fue sembrado, recuerden las parábolas. Siempre que se siembra trigo, hay un enemigo que siembra cizaña. Y si en estos 50 días tú arrancas la cizaña puede arrancar tu trigo. Entonces, en estos días del Omer viene una incertidumbre y una lucha de fe. El Señor la duda, el Señor la duda, el Señor la duda. Sí, te creo, te creo. Y ahorita a las 7 de la noche vemos noticias. No, esta vaina sí está muy difícil, nos vamos a morir todos. Ya se murió el primer médico en Colombia de coronavirus, ahora sigo yo. Entonces, dice uno, ahorita va a venir el trigo y la cizaña a estar juntos. Porque el Señor decía, y ese fue un consejo, no arranquen la cizaña, esperen el tiempo de la cosecha, que ahí sí salga el trigo y la cizaña al tiempo. Pero en este tiempo del conteo del Omer es el excelente tiempo para tener confianza, bitajón y emuná, fe en el Creador, y no dejar que esa cizaña venga a dañar nuestras vidas y nos dañe la esperanza y la confianza, la fe que tenemos que tener en el Señor. Entonces ahí voy, nosotros tenemos que tener esa confianza en la primicia. Y en la primicia, si nosotros miramos y ya lo tenemos claro, pues es los primeros frutos, los cuales es Yeshua. Marcos 3, verso 29 al 35. ¿Me puedes ayudar, por favor, Angélica? Marcos, ¿qué, perdón? Marcos 3, verso 29 al 35. Cuando el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Yeshua, ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden pararse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Yeshua el mensaje, por medio de muchas parábolas como esta según podemos entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque los discípulos se lo explicaban todo aparte. Desde aquel mismo día, Yeshua dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Y vamos a leer Apocalipsis 14 al 16. Nos dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. O sea, es decir, estaba empezando a recoger
esos primeros frutos. Esta mañana hablábamos, devolviéndome un poco, hablábamos en Pesaj la importancia de poder tener claro el tiempo de la muerte y de los días de Yeshua, porque con base a eso es que vamos a decir que nosotros vamos a contar el Omer. Ese es un punto de referencia en el que se tiene que contar el Omer. Y cuando empezamos a mirar todo esto, vemos en Yeshua varias facetas. Él fue el primogénito de su madre, él fue el primogénito de Hashem, fue el primogénito de toda la creación, el primogénito entre los muertos y el primogénito de la resurrección. Y el Omer es de una u otra forma el conteo para acoger a ese primogénito. Hechos 1, verso 3. Hechos 1, verso 3 al 5, para que me ayude esta esposa con esa cita. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vamos a leer, la otra cita está en Primera de Corintios. Hay 4 citas, entonces vamos a repartirnos. Primera de Corintios 15, verso 3 y 6. El segundo es un Salmo 16, 8 al 10. Y el tercero está en Oseas 5:15 y Oseas 6, 1 al 3. Entonces repito, Primera de Corintios 15, verso 3 y 6, para que por favor me ayudes, Yamile. Salmo 16, 8 al 10, para que por favor me ayudes, Norita. Oseas 5, verso 15, para que por favor me ayude, Glorita. Y Oseas 6, verso 1 al 3, para que me ayude, Angélica. Entonces me pueden ayudar, tan pronto la encuentren ahí, pueden empezar la lectura. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Yeshua murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el 6, por favor. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí hay algo bien importante. Dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y hay algo muy curioso, y no sé si todos recuerdan, y es que siempre decimos nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Nunca decimos el difunto, Alma bendita. o alma bendita, o esas cosas. Siempre hablamos que están vivos, y otros a los cuales ya duermen. Norita, por favor. A Adonai he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea. Andaré y volveré. Sigue, Glorita.
Oseas, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Y 6:1 al 3? Oseas, Al Señor, Él nos hirió, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. En un momento nos devolverá la salud, nos levantará para vivir delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros. Como el sol, y la luz riega en otoño y en primavera. Amén. Mire, Hashem lo que está pidiendo es que haya una transformación espiritual. Y es lo que le pasó a los 12 discípulos después de que aconteció lo que aconteció con Yeshua. Después de que aconteció lo que pasó con Yeshua y se dio como sacrificio de Pesach y empezó el conteo del Omer, es donde dice que ellos espiritualmente se levantaron, ascendieron. Y un gran ejemplo de cómo ascendieron y cómo es esta cosa lo encontramos en los Salmos, con David, en donde David hace esos cánticos de ascensión, dice a veces los títulos, cánticos de ascensión del rey David. Y cuando uno empieza a mirar esos salmos pareciera que él mismo se echara flores. Sí, uno lo mira y pareciera que él mismo se echara flores. Oh, mi Señor, mi fuerza, no sé qué, pareciera que él mismo se echara flores. Y entre las tantas cosas, y lo que hablábamos esta mañana era lo que mi mente haga, lo que mi boca accione, es lo que mi espíritu dispara. Cuando yo digo, no, hermano, este man no va a cambiar nunca en la vida, pues definitivamente no va a cambiar porque espiritualmente yo no lo estoy viendo así, yo lo estoy viendo en su carne. Pero cuando leíamos entre los tantos lo que leía en Oseas y en Salmos y esto, nos estaba hablando de una u otra forma el ajuste o el cambio de esa parte carnal a esa parte espiritual, y esto es lo que debe hacer el Omer en nosotros. Es por eso que el conteo del Omer no es solo contamos 1, 2, 3, 4 y 5 hasta 50, sino definitivamente ese conteo conlleva a que cada vez que vayamos haciendo, valga la redundancia, el conteo, hay una meditación, y la meditación es espiritual. ¿Por qué? Porque ya tengo la liberación física. Ahora necesito la liberación espiritual. Me explico, en nuestros tiempos tenemos y sabemos que Yeshua está en nuestro corazón, pero nosotros andamos en el caminar terrenal. Y muchos dicen que están libres, pero se sienten atados, aunque dicen que están libres. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Y por qué se dice el Omer 49 más 1 y no se dice 50? Porque al final del resultado es 50. Entonces, ¿por qué dicen 49 más 1? Ese 49, cuando se empiezan a mirar las letras de la Torá, ese 49 lo que hace es que conforman los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces Hashem, ¿qué es lo que nos está llevando? Al nivel espiritual de Israel, del Israel celestial. Y es donde podemos nosotros comprender del por qué dicen que nosotros somos el injerto del Israel espiritual. Claro, cuando yo cuento el Omer y me empiezo y me ajusto y empiezo a dominar esta carne con el espíritu, es cuando yo llego a ese Israel espiritual. ¿Y por qué ese uno? ¿Simboliza ese uno qué? La Teshuvah, el cómo yo retorno espiritualmente a Hashem, el cómo yo estoy viendo y estoy en ese proceso en el que yo sé que el Pesaj pasó por mi vida y estoy ajustando unas cosas de la carne y empiezo a alinearme ahora a nivel espiritual. Empiezo a someter esta carne a lo que Hashem quiere realmente en mi espíritu, a que dejemos de pensar las cosas terrenales y empezamos a pensar en las cosas espirituales.
Juan 6, verso 32 al 35. Ese está también. Voy a irlo leyendo en esta versión mientras que miramos la versión del Código Real. En esta versión dice: y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Hashem es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Sus 12 estudiantes. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo dice esa versión? Solo cambia lo que dijo Yeshua. Yo soy el pan que imparte vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que tiene emuná en mí nunca jamás tendrá sed. Y el que tiene emuná en mí. Y el cuento y el conteo del Homer nos pide tener fe. ¿Fe en qué? Pero es que hay que ver que el Cordero murió y resucitó. O sea, venció la ley humana más difícil de nosotros, porque creo que la ley más humana es que haya una resurrección. Yo creo que muchos de los pastores o evangelistas que en este momento dicen que tienen fe, se le miden a orar por una persona de COVID-19 y creer que el Señor le puede sanar. Pero pónganle un muerto de COVID a ver si dice que sí, que van a orar por él y que saben que es el levantado. Yo creo que para la parte humana lo más difícil es resucitar, ver que un muerto resucite, y uno dice, en la cuenta del Homer, si espiritualmente lo vemos bien, podríamos hacerlo, porque venimos de ver un cordero que muere y que resucita. Deberíamos tener la fe para tener 49 días de alimentarla. Mucho más, porque si ya resucitó el cordero, eso era lo más difícil. Les decía que se acostumbra a leer salmos. Y Hashem nos dice que el que a mí viene como el que a mí viene, y uno se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a él? Y les decía que estaban los salmos cánticos de ascensión, cánticos de elevación. El Homer nos dice que son 7 semanas, algo muy parecido a los días de Hashem, ¿no? Los 7000 años. Y él nos pide en nuestro tiempo 7 semanas. ¿Por qué? Porque sabe que no vamos a dar 7000 años. Pero nos va a pedir 7 semanas para que tengamos un cántico de ascensión. ¿Y por qué? Esto es muy parecido, y la esposita lo decía, es muy parecido a la preparación de la boda, en donde la esposa o la casi esposa, pero en la cultura y en el pueblo sabemos que tan pronto el hombre acorteje a la chica y la tome como novia, no la toma como para la novia que estamos acostumbrados a ver nosotros, sino la toma para llegar al punto de desposarla y tomarla como esposa. Y Hashem da un periodo en el que está diciendo, cambiemos nosotros, reajustémonos para que podamos llegar a ese nivel en el que Él después diga, nos cambiará las vestiduras y reajustaremos nuestras vestiduras para estar unidos a Él. Ese es el cántico de ascensión en cuanto al Homer, que tenemos que tener un cambio. ¿Para qué? Para que Hashem nos vea con unas vestiduras diferentes y nosotros podamos entrar a ese Shavuot, que es donde dice que es la Torá.
que es la entrega de la ketubá, del contrato matrimonial. Pero para eso tenemos que tener una preparación, y la preparación en este periodo no es física, sino es espiritual. Entonces, algo muy particular para cerrar el Omer y verlo, les decíamos que era importante esta mañana mirar los tiempos de Yeshua, y es porque hubo una pregunta: ¿y cuándo es el Omer? ¿Cuándo es el Omer? ¿Cuándo contamos el Omer? El Omer lo empezamos a contar desde hoy. Porque si nosotros entramos a mirar... Nosotros, porque muchos grupos ya hoy están en el segundo día del Omer, ya llevan 2 días. Porque si nosotros entramos a mirar lo que nos dice Levítico 23:15, es muy importante ver lo que dice allí. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Entonces está diciendo, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Entonces nos están mostrando que realmente, ¿cuál es esa primicia? Fue cuando Yeshua fue levantado. A partir de que Él se levanta, es que nosotros tenemos que empezar a contar el Omer. Como en uno de los versos que vimos decía ahí, que Él estuvo por 40 días y muchos lo vieron y muchos se levantaron posteriormente. La tradición... Y la gran mayoría se acoge a eso, ¿no? O sea, uno dice, la gran mayoría, porque ya van en el segundo día del Omer, porque dicen, Pesach fue Shabbat. E inmediatamente empezamos el conteo del Omer a la noche siguiente de Pesach. O sea, el jueves ya empezaron a contar, pero lo que no se dan cuenta es que la palabra no dice que hay Shabbat, sino que hay día festivo. Eso es lo importante, porque si nosotros miramos la connotación después de Pesach, no es un Shabbat, no lo es. Es un día festivo. Es un día festivo. ¿Por qué no es un Shabbat? Porque dice la misma Torá que en este día tú podrás prender fuego, y en el Shabbat no se prende fuego. Entonces no tiene el grado alto de ser el Shabbat. Y el texto nos dice, después de contado el día de reposo, y les decía que es importante ver en dónde es que arranca la gavilla y cómo es que se levanta, de acuerdo a lo que vimos en Pesach, porque a partir de allí era que se contaba, había un tiempo. Hashem no lo estipula puntualmente. ¿Por qué? Porque este año Pesach cayó, digámoslo así, en los días seculares, miércoles, pero pueda que Pesach nos caiga un jueves, o pueda que Pesach nos caiga un viernes, o pueda que Pesach nos caiga incluso en el mismo Shabbat. Entonces ese conteo siempre va a cambiar, pero lo más, no digo curioso, pero lo que sí vamos a ver nosotros es que a partir de que empecemos el conteo del Omer, al final del resultado todos vamos a llegar al mismo día contando el Omer. Matemáticamente no sé por qué sea. Miren, si ustedes buscan cuándo es Shavuot, en el 2020 dice del jueves 28 de mayo hasta el 30 de mayo. Entonces muchos van a celebrar el jueves 28 de mayo, pero se permite del 28 al 30 de mayo. O sea que nosotros por conteo vamos a estar celebrando Shavuot el 30 de mayo y nos coincide con un Shabbat espectacular, porque nos coincide Shabbat de Shavuot, pero desde el jueves 28 se permite celebrar. ¿Y esto por qué lo dicen ellos? Por la diferencia que estamos hablando de los 2 días que nosotros hemos estudiado y vemos. Y lo segundo, porque fuera de Israel siempre tenemos 2 días para celebrar por el Rosh Hodesh.
Entonces, como entre abril y mayo va a caer otro mes bíblico, se puede correr 1 o 2 días, pero siempre pasa eso. La gente a veces dice, no, pero nosotros empezamos tarde y entonces todos van a celebrar el Shavuot y nosotros no. Siempre estamos celebrando dentro del calendario lunar permitido en Israel. Y uno dice, esto es especial y termina siendo casi un misterio, pero son las lenguas, las cuentas que se puede dar en el calendario lunar. Para nosotros hasta mucho mejor que sea en Shabbat, pues porque hay 2 fiestas grandes en Shabbat, Shabbat y Shavuot. Pero si lo vemos de la parte de vista humana, los niños pueden venir a celebrar Shavuot y no estamos con el afán de que nos toca despedirnos ya porque ellos tienen mañana que irse a estudiar, sino que estamos felices celebrando este año en Shavuot, con toda la felicidad. Ahí sí, vamos a estar con todos los juguetes, en medio de un Shabbat con Shavuot. O sea, es una bendición que este año nos suceda eso. Ahora, hay otra connotación importante que ver con respecto al Omer. El Omer hace énfasis en que era uno de los granos y era el grano de la cebada. Ajá. Y si nosotros miramos la cultura, la cebada eran dadas a los animales para volverlos fuertes, ¿cierto? Y eso es lo que ofrece el mundo, mucha cebada. Y Hashem está diciendo, ven, tráela y mécela, que entre las tantas cosas será protección, pero a la vez será para elevar tu parte espiritual y no tu parte carnal, tu parte humana. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Mucha coronita está matando ahora a la gente. No sé si haya preguntas, aportes. Quería preguntar, José, sobre el 49, que decía que conforman las 12 tribus. Sí. ¿Cómo es eso? Dice que, que estas 49 letras, por así decirle, las 49 letras 49 días, los 49 días de cada uno de estos días del Omer conforman los nombres de las 12 tribus de Israel. Por eso está la connotación que dice siempre el conteo del Omer, 49 más 1. Nunca dice 50. Siempre vas a mirar que el conteo del Omer es 49 más 1. Siempre está ese texto. El conteo del Omer es 49 más 1. ¿Por qué el 49? Porque simboliza esa parte espiritual en donde Hashem nos quiere llevar al Israel. Y ese 1, pues obviamente era lo que yo les decía que simbolizaba la Teshuvah, el retorno. ¿El retorno qué? A Él. Para poder elevarnos espiritualmente debemos retornar al Creador. Yo quiero leer una cosa que encontré sobre el Omer. Dice, muchas personas detestan el cambio. En verdad aman el cambio, pero solo si los que cambian son los otros para hacer más cómoda la vida de la persona que no quiere cambiar. Muchos deseamos que cambie nuestro jefe, que cambie nuestro esposo, que cambien nuestros hijos, que cambien nuestros maestros. Los únicos que no pensamos que necesitan cambiar somos nosotros mismos. Cada año recibimos un increíble programa paso a paso para cambiar nuestras vidas durante las 7 semanas entre Pesach y Shavuot. Todos tenemos buenas y malas cualidades personales que nos afectan a otros y a quienes rodean. Cada día entre Pesach y Shavuot es otro día del Omer. Cada día tiene una energía espiritual o una fijación del Señor que nos permite trabajar sobre un aspecto importante de nuestro carácter que ese día especialmente debemos hacer. Cada día debemos tomar unos minutos para poner en práctica esa cualidad con nosotros mismos, con otras personas y en nuestra relación con Dios.
o quitar lo que nos está sobrando. En total, damos 49 pasos, enfatizando en cada uno una cualidad diferente que puede ayudarnos a volvernos más bondadosos, más disciplinados, a ser más adecuados y a tener una vida más significativa. Al finalizar esos 49 días, estamos en camino de ser mejores personas. Y ya aquí dice, pues, cuál va a ser la primera cualidad que trabajemos en el día número 1 del Omer. Preguntas. Angélica y Yamil están pensativas. O sea que en cada día, lo que tú acabas de decir, en cada día esto vamos a trabajar sobre nuestro carácter y sobre cómo mejorar nuestra relación con Dios. Exacto. Nosotros somos el trigo. La palabra dice que nosotros somos la final cosecha, ¿no? Si nosotros somos cosecha, ninguno de nosotros debe ser cizaña. Ahora, están las dos opciones. Entonces debemos limpiar, ¿no? Debemos limpiar la cizaña que hay en nosotros, para que cuando seamos recogidos en el día 50, el Señor nos haya a nosotros trigo puro y no cizaña. Que nosotros no tengamos que ser llevados al fuego de la perdición por cizaña, sino que seamos servidores del pan de vida. Porque si somos imitadores de Él, debemos ser pancitos. Pero decía yo, viéndolo así espiritualmente, están las dos opciones. No, pero nosotros no. Si nos dejamos llenar de cizaña, pues cuando venga el segador, Sí. recogerá el trigo y seremos muy parecidos al trigo, pero ya cuando se recoge la cosecha se da cuenta que la espiga está vacía. Esa es la diferencia entre la cizaña y el trigo. Son tremendamente parecidos y crecen igual. Son igual las varitas, pero ya cuando cogen la espiga se dan cuenta que la una está cargada y la otra está desocupada. Entonces hasta aquí vamos con nuestro estudio de el Omer.